Imagina que la clave para diagnosticar una enfermedad grave está en una imagen, pero esa imagen está tan deformada que es, bueno, casi inútil. Y si la solución no fuera intentar arreglarla, sino enseñar a una inteligencia artificial a entender la propia deformación para poder revertirla. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un estudio que podría, de verdad, cambiar las reglas del juego en el diagnóstico del cáncer de próstata. Tenemos sobre la mesa una investigación sobre una tecnología que aborda un problema muy frustrante en las resonancias magnéticas. A ver, el punto de partida es una técnica de imagen crucial llamada DWI o imagen ponderada por difusión. Es fundamental para detectar tumores de próstata. El problema, su talón de Aquiles, es que estas imágenes son increíblemente sensibles a las distorsiones. Y una de las mayores fuentes de distorsión hoy en día son las prótesis de cadera metálicas, algo cada vez más común en la población de riesgo. Es que el estudio describe cómo estas distorsiones pueden estirar, comprimir o directamente borrar partes de la imagen, dejándola inservible, vamos. Exacto. De hecho, el propio documento lo califica como, una de las barreras técnicas más persistentes. Y es importante entender que esto no es un fallo del software, es un problema físico, de base. Imagina que la máquina de resonancia crea un campo magnético que es perfectamente plano, uniforme, como la superficie de un lago en calma. ¿Vale? Pues el metal de la prótesis es como tirar una piedra enorme en ese lago. Crea ondas y perturbaciones que lo deforman absolutamente todo. Es una analogía fantástica. O sea que la foto que intentas hacer sale movida y deformada no por la cámara, sino porque el propio paisaje se está retorciendo. Precisamente. Y la técnica estándar que se usa para estas imágenes, DWI, que se llama SEPI, encima agrava el problema. Es EPI. Sí, son las siglas de Single Shot Echoplanar Imaging. Su ventaja es que es ultra rápida, captura la imagen en una fracción de segundo. Ah, Pero, claro, esa misma velocidad la hace extremadamente sensible a esas ondas en el campo magnético. El resultado es que la anatomía de la próstata en la imagen no tiene nada que ver con la realidad. y eso es un problema gravísimo. Gravísimo. Un tumor puede quedar oculto en una zona que está comprimida, o al estirada, o al revés, una zona sana que está estirada puede parecer sospechosa. Y claro, al final todo esto acaba afectando directamente a la confianza del radiólogo y, por tanto, a las decisiones clínicas que se toman, que es lo más importante. He entendido. Un problema físico real con consecuencias clínicas muy serias. Lógicamente, no es la primera vez que se intenta solucionar esto. El estudio menciona algunos métodos que ya existían, ¿no? Como Fuge y Topup. Suenan a nombres de naves espaciales, pero ¿en qué consistían básicamente? Pues la idea era lógica. Si la imagen está deformada, vamos a intentar medir esa deformación y luego, pues, aplicamos una especie de corrección matemática para desdeformarla. Para ponerla recta otra vez. Eso es. Y funcionan razonablemente bien cuando la distorsión es leve. Una pequeña llovizna, digamos. Pero aquí es donde el estudio pone el dedo en la llaga. Cerca de los implantes metálicos, donde la distorsión es una tormenta en toda regla, Ahí ya no funcionan. ahí sus suposiciones fundamentales se vienen abajo, tal cual lo dice el documento. O sea que las herramientas que teníamos eran como un paraguas que funciona bien con llovizna, pero que se rompe en plena tormenta, justo cuando más lo necesitas. Exactamente esa es la cuestión. Es que estos métodos no pueden estimar la deformación cuando hay una pérdida total de señal. Zonas que se quedan completamente negras, vamos. Eso es. O cuando la anatomía está tan aplastada que es irreconocible. No tienen de dónde agarrarse para calcular la corrección. Y además, para complicarlo todo, a menudo necesitan que se adquieran imágenes adicionales con otros parámetros. Más tiempo para el paciente, más coste. Y que no siempre se hace en la rutina clínica, y que para colmo también pueden fallar por la misma distorsión. Básicamente, las herramientas se quedaban cortas justo en los casos más difíciles. Y supongo que, ante esa frustración, alguien tuvo que pensar, ¿y si en vez de intentar arreglar el paraguas, aprendemos a predecir la tormenta? Y aquí es donde el enfoque del estudio da un giro de guión. Proponen algo llamado DGR, Let Distortion Guide Restoration, o dejar que la distorsión guíe la restauración. Y es un cambio de mentalidad total. Durante años, el enfoque fue tratar la distorsión como un enemigo a borrar, como un ruido que hay que filtrar y ya está. Claro, este estudio dice,
No, la distorsión no es ruido, es una firma. Es la huella digital del problema. Si aprendes a leer esa huella, Puedes seguirla de vuelta hasta el origen. exacto, puedes seguirla hasta la imagen original, hasta la escena del crimen, por así decirlo. Es pasar de borrar el error a entender su causa para poder revertirlo. Vale, eso es un cambio de paradigma. En lugar de luchar contra la distorsión, la grabaron en vídeo, por así decirlo, para enseñarle a la IA a rebobinar la cinta. ¿Cómo lo hicieron? Porque para enseñar a una IA necesitas miles de ejemplos de antes y después, ¿no? Y aquí el antes, la imagen perfecta, no existe en un paciente real con prótesis. Ahí está la clave del enfoque. Ellos lo llaman informado por la física, o physics informed, como conseguir pares de imágenes reales, una distorsionada y una perfecta del mismo paciente en el mismo momento. Es físicamente imposible. Pues se lo inventaron. Crearon un simulador increíblemente realista. Partieron de una base de datos de 410 estudios de resonancia de próstata de alta calidad, sin ninguna distorsión. Esas eran sus imágenes perfectas. Vale. Luego tomaron 11 mapas de campo magnético de pacientes reales con prótesis de cadera, que son básicamente los planos de esas perturbaciones de las que hablábamos. De acuerdo. Tenían las imágenes perfectas y los patrones de distorsión. Exacto. Y lo que hicieron fue aplicar digitalmente esos 11 patrones de distorsión a las 410 imágenes sanas, una y otra vez, con pequeñas variaciones. El resultado fue una base de datos de entrenamiento masiva, más de 40.000 pares de imágenes sintéticas. 40.000. Sí, cada par consistía en esta es la imagen perfecta y así es como se vería esta misma imagen si este paciente con esta prótesis se hiciera la prueba. Vamos, que le dieron a la IA un libro de texto gigante para que se convirtiera en una experta en descifrar estas distorsiones. Entiendo. ¿Y la IA que aprende todo esto, el modelo de GR, cómo funciona por dentro? El estudio dice que es una arquitectura híbrida, que tiene dos partes. Sí, y es como un equipo de dos especialistas trabajando juntos. Primero, una red neuronal convolucional, una CNN. Hace el trabajo pesado, el trabajo estructural. Su misión es corregir la geometría a gran escala. Ajá. Para no trabajar a ciegas, se guía por otra imagen de la misma resonancia, la TW, que es una secuencia que no sufre tanta distorsión por el metal. Le sirve como una especie de mapa anatómico de referencia. Justo. Un quiropráctico que tiene un mapa para saber dónde va cada hueso. ¿Y el segundo especialista? El segundo es un módulo de difusión. Su trabajo es mucho más sutil. Es el del artista. Una vez que la estructura principal está corregida, esta segunda red se encarga de refinar la imagen. ¿Refinarla cómo? Añade la textura, el grano, el ruido de aspecto realista que se perdió en el proceso, para que la imagen final no se vea demasiado suavizada o artificial, para que parezca una resonancia real. Es como el decorador de interiores que entra después del arquitecto para pintar las paredes y añadir los detalles finos. Decorador que añade detalles suena un poco preocupante. El propio estudio menciona el riesgo de alucinación en estos modelos generativos. Significa que la IA podría, en su afán por hacer la imagen más bonita o más realista, inventarse un tumor que no existe. ¿O al revés? O al revés, claro, borrar uno que sí está ahí para que la imagen se vea más correcta según lo que ha aprendido. Has dado en el clavo de la mayor preocupación con estas tecnologías. Es una cuestión fundamental. El riesgo de alucinar, como se le llama, es inherente a estos modelos generativos. Están diseñados para rellenar información que falta de la manera más plausible posible, basándose en los miles de ejemplos que han visto. Ya. En el 99% de los casos, esa plausibilidad se corresponde con la realidad anatómica. Pero siempre existe la posibilidad, aunque sea pequeña, de que la IA introduzca un detalle sutil que es anatómicamente creíble, pero que no estaba en la señal original del paciente. Es el precio a pagar entonces. Es el precio a pagar por la potencia de la restauración y por eso la validación clínica rigurosa es absolutamente indispensable. Es un punto a vigilar muy, muy de cerca. Queda claro que es un punto crítico. Pero bueno, antes de adelantarnos a los peligros, veamos qué tal funcionó en las pruebas. ¿Qué dicen los resultados? Primero lo probaron en su entorno simulado, donde sí tenían la imagen perfecta original para comparar. En ese entorno controlado, los resultados fueron espectaculares. Usaron métricas estándar para medir la calidad. Una es PSNR, que básicamente mide la calidad de la señal frente al ruido, y la otra es NMSE, que mide el error.
En ambas, DGR superó por un margen muy amplio a los métodos clásicos, a FEW y a TOPUP. Pero más allá de los números, que a veces son un poco fríos, Totalmente. El estudio incluye en su figura 3 una comparación visual que es como la noche y el día, donde los métodos antiguos dejan una mancha borrosa o artefactos extraños que no sabes ni lo que son. DGR reconstruye una anatomía de la próstata nítida, clara y fiel a la original que tenían guardada. La diferencia es realmente impactante. vale, eso está muy bien en el laboratorio, con datos simulados. Pero la prueba de fuego es siempre el mundo real, con pacientes de verdad. ¿Cómo lo evaluaron ahí? Donde no tienes una verdad fundamental con la que comparar. Esa es la pregunta del millón. Para la evaluación clínica, el enfoque tuvo que ser cualitativo. Seleccionaron 34 casos clínicos reales de su hospital, casos que presentaban distorsiones de moderadas a severas. Luego, le pidieron a 2 radiólogos expertos, con años de experiencia, que puntuaran las imágenes. A ciegas, supongo. A ciegas, sí. Para cada caso, veían la imagen original distorsionada y la imagen corregida por DGR, pero sin saber cuál era cuál. ¿Y qué tenían que valorar exactamente? 3 aspectos en una escala del 1 al 5. Primero, la fidelidad geométrica. La forma y el tamaño de la próstata se corresponden con lo que esperarían ver. Segundo, la calidad general de la imagen. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, la confianza para el diagnóstico. Claro, si se fían de lo que ven. Exacto. Se sienten lo suficientemente seguros con esta imagen como para emitir un juicio clínico. Los resultados, que se ven en los gráficos de la figura 4, son concluyentes. En las 3 categorías, las puntuaciones de las imágenes corregidas con DGR fueron significativamente más altas. Y cuando digo significativamente, me refiero a una significancia estadística altísima, con un valor P inferior a 0,001. O sea que no es casualidad. La probabilidad de que esa mejora sea por puro azar es inferior a 1 entre 1000. Vaya. Y más allá de los números, ¿hubo algún comentario de los radiólogos? ¿Notaron mejoras que tuvieran implicaciones diagnósticas reales? Absolutamente. Y esto va más allá de que la imagen se vea más bonita. En los comentarios cualitativos, un radiólogo señaló un caso concreto en el que, en la imagen original, una zona periférica de la próstata era un manchurrón elegible. Era imposible decir dónde terminaba la glándula. No se podía delimitar. Nada. Tras la corrección con TGR, se pudo delimitar claramente la cápsula prostática en esa zona. Esto permitió al radiólogo descartar con alta confianza una posible extensión del tumor fuera de la próstata. Eso es pasar de un estado de no puedo diagnosticar con esta imagen a puedo tomar una decisión clínica firme. Es un salto cualitativo enorme. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa esto en la práctica? Parece que tenemos una herramienta que no necesita que los pacientes pasen más tiempo en la máquina. No requiere secuencias extra. Funciona con los datos que ya se adquieren hoy en día en cualquier hospital. Y que ha demostrado, al menos en este estudio, mejorar drásticamente imágenes que antes podían ser descartadas. Aumentando la confianza de los médicos. Sin duda es un avance muy prometedor y una solución elegante, práctica, a un problema muy real. Pero, como científicos, es importante ser rigurosos y poner sobre la mesa las limitaciones que los propios autores, muy honestamente, reconocen en su trabajo. De acuerdo, seamos críticas. ¿Cuáles son esos puntos débiles o las preguntas que quedan por responder? La primera es sobre la generalización del modelo. El simulador se entrenó casi exclusivamente con distorsiones severas causadas por prótesis de cadera. La pregunta es, ¿funcionará igual de bien con deformaciones más sutiles pero también problemáticas causadas por otras fuentes? El ejemplo más común es el gas intestinal, que también deforma el campo magnético. O sea que el modelo es un experto en tormentas provocadas por piedras metálicas, pero no sabemos si sabe interpretar las ondas más suaves que puede provocar un mal día digestivo, por ejemplo. Exacto. Es una hipótesis razonable que funcione, pero necesita ser validada. Y la segunda limitación, y volvemos al tema que te preocupaba antes, es el módulo de difusión y el riesgo de alucinación. Ajá. Aunque en su evaluación con 34 casos no observaron que la IA se inventara lesiones falsas,
34 casos es un número relativamente pequeño. No es una muestra muy grande, ¿no? Se necesitarán estudios a una escala mucho mayor, con cientos o miles de pacientes, para garantizar con una confianza estadística abrumadora que ese proceso de refinamiento artístico no altera sutilmente características clínicas relevantes. El camino es el correcto, pero todavía quedan etapas importantes por recorrer antes de que esto sea una herramienta de uso diario en todo el mundo. Bien, creo que hemos cubierto todos los ángulos. Recapitulemos los puntos más importantes de este análisis para que queden claros. Primero, las resonancias magnéticas de próstata con técnica DWI, que son vitales para diagnosticar el cáncer, a menudo sufren distorsiones graves que las inutilizan, sobre todo en pacientes con prótesis de cadera. Segundo, los métodos de corrección que teníamos hasta ahora se basaban en desdeformar la imagen y a menudo fallaban estrepitosamente, precisamente en estos casos más severos, que es cuando más se necesitaban. Tercero, el nuevo método, DGR, cambia las reglas. En lugar de luchar contra la distorsión, la estudia. Utiliza un simulador basado en la física para generar miles de ejemplos y así enseñar a una IA a revertir el proceso, sin necesitar ninguna exploración extra para el paciente. Y cuarto, los resultados son muy positivos. Calidad de la imagen y, lo que es más importante, en la confianza diagnóstica de los radiólogos expertos. Lo has resumido perfectamente. Y, si me permites, creo que este estudio nos deja sobre la mesa una pregunta fundamental, que va más allá de este algoritmo concreto. A medida que empezamos a integrar estas redes neuronales generativas tan potentes en la medicina, ¿dónde trazamos la línea entre restauración de información y creación de información? Explícate un poco más. Esta tecnología aprende a rellenar la información que se ha perdido basándose en patrones que ha visto en miles de ejemplos. Es increíblemente potente, pero nos obliga, como comunidad científica y médica, a plantearnos una pregunta difícil. ¿Cómo validamos, más allá de toda duda razonable, que la información que la IA está restaurando es siempre la verdad biológica de ese paciente concreto, y no simplemente la ficción anatómicamente más probable? Ya veo. La confianza que depositemos en estas herramientas en el futuro y las vidas que dependerán de ellas dependerán de cómo respondamos a esa pregunta. Una reflexión crucial para el futuro de la imagen médica y la inteligencia artificial. Sin duda, algo en lo que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.